El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado ayer en el Congreso en un histórico segundo procedimiento de juicio político, una semana antes del final de su mandato, que termina en un clima de extrema tensión. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó a favor del impeachment del mandatario republicano por 232 votos contra 197. Trump, que cederá el poder al demócrata Joe Biden el 20 de enero, fue inculpado por la Cámara Baja de incitar a la insurrección en la toma del Capitolio por sus partidarios la semana pasada, que recordemos dejó 5 muertos y conmocionó al país y al mundo. Hoy, de manera bipartidista, la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, dijo Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en la ceremonia en que firmó el artículo de acusación. Antes había acusado a Trump de alentar una rebelión armada, calificándolo de peligro claro y presente contra la nación de que todos amamos, decía Pelosi. La votación de la nueva acusación contra Trump ayer marca lo que es la apertura formal del procedimiento de juicio político y ahora le corresponde al Senado juzgarlo nuevamente. Vamos a profundizar en esta noticia. Vamos a conversar nuevamente, como lo hemos hecho en las últimas semanas, con la politóloga norteamericana Jennifer Preble, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond. Jennifer, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, todo bien, gracias. Primera pregunta que seguramente es lo primero que con lo que uno se enfrenta es ¿por qué un juicio político, con lo que eso significa, a tan pocos días de que Trump efectivamente salga del poder, ¿verdad? Y que asuma la presidencia Joe Biden? Yo creo que hay por lo menos dos motivaciones. Primero, muchos creen, yo dentro de otros, que es la responsabilidad del Congreso. O sea, está dentro de su mandato, hace parte de la Constitución, de si el presidente viola la ley, está en manos de ellos para juzgarlo. Y eso es el caso si eso pasa el día después de que toma poder o el día antes que toma poder. O sea, hay que establecer la responsabilidad de todos los sectores del gobierno y derecho de ley. Entonces, eso era natural que el Congreso, si no tomaba el Amendment 25 para pedirlo de bajar, entonces el Congreso tenía la responsabilidad de hacer eso. Recordemos ahí un paréntesis, la enmienda, esa que señalas, la enmienda 25 de la Constitución, era uno de los caminos que se había puesto arriba de la mesa, ¿verdad? Pero implicaba que más de la mitad de los integrantes del gobierno, bueno, declararan que Trump no estaba en condiciones, digamos, de seguir ejerciendo la presidencia, ¿verdad? Por eso se descartó, no se dio, entonces ya se sabía que se iba a ir por este camino, ¿verdad? De que los demócratas presentaran el inicio del procedimiento para iniciarle el juicio político en la Cámara de Representantes. Sí. Y yo creo que desmarca, porque otra opción habría sido censura, pero eso desmarca la gravedad de lo que pasó la semana pasada, y yo creo que no había otra opción realmente. Otra razón por la cual que impeachment podía haber sido de interés es que si es que el Senado lo condena a Trump, incluso si eso pasa después de que baja del poder, después pueden tomar voto para prohibirlo de candidatarse a oficina pública en el futuro. Entonces yo creo que eso también podía haber motivado la decisión. Ahí está, o sea, claro, lo que estás diciendo, Jennifer, si entiendo bien es, bueno, en la práctica no va a tener ahora una incidencia, pero está claro que primero se quería mandar un mensaje político, ¿verdad? Y muchos hicieron hincapié en eso ayer en la propia Cámara de Representantes. Yo creo que es mensaje político, sí, pero creo que está por arriba de la política de día a día, ¿no? Política partidaria. Eso tiene que ver con la Constitución, con derecho de ley. Si vamos a decir que en un régimen democrático el presidente no puede llamar a la violencia, no puede llamar a sus seguidores de atacar el Congreso. O sea, fue una clara violación. Yo creo que es el impeachment más claro que hemos tenido, porque, bueno, claro, Richard
Nixon era bien claro, pero no llegó al voto de impeachment, ¿no? Entonces, de los casos que tenemos, eso está bien claro, que está en contra de la Constitución y no había otra opción sino proceder con el impeachment, porque si no, el Congreso sacrifica su poder y eso establece un precedente cuando vamos hacia el futuro y lo hace cada vez más posible que eso puede pasar de nuevo. Ayer se dio una particularidad, ¿no? Que fue justamente que a diferencia de lo que había sucedido la otra vez, cuando se inició el proceso de impeachment contra Trump por el tema de Ucrania, ayer hubo representantes del Partido Republicano que acompañaron la decisión de los demócratas, ¿no? Eso marcó un quiebre. Ahí hay todo un tema, ¿verdad?, para analizar. Sí, votaron 10 con los demócratas y uno puede mirar eso desde un lado de histórico. Mucha gente habla de que es el impeachment más bipartidario en la historia de Estados Unidos. Ahora, yo creo que eso, como dije, lo de Richard Nixon nunca llegó a un voto. Seguramente eso habría sido más bipartidario que eso. Entonces se lo puede mirar desde el lado que, menos mal, que 10 republicanos apoyaron. Se puede mirar también un poco preocupante que solo 10 republicanos apoyaron a este impeachment cuando ellos mismos vivieron la violencia. O sea, tuvieron en varios casos miedo por sus propias vidas, estuvieron ahí para escuchar a la gente decir que querían matar al vicepresidente, que llegaron con armas y tiraron. Entonces llama la atención que solo 10, y yo creo que desmarca las dificultades y la violencia que puede estar esperando en los próximos años en Estados Unidos, porque ese tema de la derecha en Estados Unidos no se resuelve. El tema de que si la derecha es una derecha democrática o una derecha antidemocrática, por el voto de ayer parece una derecha antidemocrática, que es muy preocupante en cuanto a mantener un sistema democrático cuando hay un actor que no está dispuesto de seguir las leyes y las normas del régimen democrático. Jennifer, Felipe Llambías te saluda. ¿Puede ser entonces que a partir del voto de ayer haya una división en el Partido Republicano y que esto tenga consecuencias a futuro? Yo creo que bueno, claro que los republicanos ahora afrontan un gran debate de lo que es el futuro del país de su partido, perdón. Yo creo que en el Senado el voto podía avanzar de manera distinta y eso podía generar un poco más espacio para discusión. Por el voto de ayer parece que ya está decidido, que es el partido de Trump, ¿no? 10 nos van a llevar a la gran mayoría. Pero yo creo que lo que podía pasar en el Senado podía ser distinto por dos motivos. Primero, los senadores tienen que ganar todo el Estado, ¿no? Entonces sus incentivos son distintos que los diputados que tienen que ganar distritos, y ahora son distritos que están muy manipulados. Se ve en Estados Unidos que el control de los republicanos a nivel estatal hizo que los distritos están hechos tal que los candidatos pueden ser mucho más extremos que el votante promedio del Estado. Entonces los incentivos de los senadores son distintos y se puede imaginar que van a votar distinto. Yo creo que el hecho que también va a haber tiempo para saber más detalles de lo que pasó la semana pasada también podía impactar el voto de los senadores, porque ya ayer se supo, se filtró grabaciones de que hubo planificación, hubieron diputados que invitaron a los que llegaron al Congreso el día antes para darle el bienvenido al Congreso y para demostrarle cómo funcionaba el sistema de pasillos. Más evidencia que hay como eso, va a ser más difícil para los republicanos no votar para la condenación en el Senado. Entonces, puede que el Senado que se junta, de hecho, para condenarlo, los senadores, un par de senadores republicanos se van a tener que juntar con los demócratas, y ahí creo que se abre un debate, pero yo veo como muy difícil para el Partido Republicano este proceso de democratización y de repensar su relación con la extrema derecha armada y racista, ¿no? Porque se ve que eso ya como un
una mayoría de los diputados están dispuestos a defender eso y va a haber mucha tensión para el partido. ¿Cuáles fueron los argumentos, Jennifer, ayer que manifestaban los republicanos que no apoyaron el continuar con el proceso de impeachment? Sí, muy buena pregunta, y yo creo que eso destaca también esas tensiones. Había muy pocos que defendieron el acto, de hecho ninguno, ¿no? El acto de atacar el Congreso, pero habían varios que defendieron lo que dijo Trump, que lo que dijo antes que marcharon hacia el Congreso no tiene nada que ver, está muy bien, el presidente está dentro de su derecho de expresión, decir lo que quiere, incluso dentro de su derecho de expresión, decir que ganó la elección, cuando sabemos todos que no lo ganó. Pero yo creo que los argumentos quizás que son para mí más preocupantes fueron los que trataron de autovictimizar el Partido Republicano diciendo esa violencia es resultado del Partido Demócrata y las manifestaciones Black Lives Matter del verano, ¿no? Y hubo varios discursos que destacaron eso, como que trataron de armar dos lados iguales en esa violencia que me parece muy peligroso, porque este both sidesism, como se dice aquí, pone el tema como si los dos lados estaban dentro del marco democrático, cuando hay un lado que está usando violencia en contra las instituciones democráticas. Es de alguna manera como el mismo accionar de Trump, ¿no? El dividir las aguas. Sí. Sí, yo creo que, y el otro argumento que quizás puede ser más razonable es que algunos argumentaron, bueno, estamos llegando al final y de que no se puede hacer eso tan rápido como eso, entonces dejámoslo bajar del poder por las instituciones normales y empezamos el proceso de curarnos, ¿no? De buscar unidad. Ahora, yo creo que hay que buscar unidad dentro del marco democrático. Entonces, si no hay derecho de ley, es muy difícil buscar unidad. Entonces, ese discurso que suena bien no me parece muy genuino, porque buscar unidad también es reconocer los resultados de una elección, reconocer que la mayoría de los estadounidenses votaron por Donald Trump. Entonces, si uno quiere unidad, tiene que respetar las reglas y no llamar a la violencia. Y eso fue el primer paso que nos hizo llegar a este impeachment. Jennifer, vayamos a lo formal ahora y a cómo sigue esto en los próximos días o quizás meses. A ver, decíamos más temprano que bueno, la votación de esta nueva acusación contra Trump ayer marca lo que es la apertura formal del procedimiento de juicio político, ¿verdad? Y ahora le corresponde al Senado juzgarlo nuevamente. El tema es que el Senado está actualmente en receso y no está previsto que regrese hasta el 19 de enero, por lo que los plazos, bueno, para imputar al presidente, decíamos ahora en esta administración, son exiguos, son prácticamente inexistentes. ¿Qué posibilidades hay de que, y cómo continuaría esto una vez que Biden asuma el poder? Hay que desmarcar primero que fue decisión de Mitch McConnell no reabrir el Senado, ¿no? Que Chuck Schumer le pidió y dijo que no. Entonces eso fue una decisión política. Pero entonces lo más probable es que ese se abre el 19 y yo creo que los demócratas lo van a llevar en adelante. Lo que sí le complica, porque por las normas del Senado, una vez que se abre el proceso de impeachment, hay que trabajar solo en eso hasta que se lo termina. E históricamente eso toma semanas, ¿no? Y eso entonces, choca eso con la asunción de Biden, ¿no? Con los primeros días de gobierno que siempre son fundamentales en ese sentido. Porque necesita nombrar los ministros, necesita empezar su programa, necesita empezar a responder a esa pandemia que estamos en momentos tan graves. Entonces, si el Senado está solamente en eso, le complica mucho la vida y la gobernanza de Joe Biden. No hay por qué el Senado no podía tomar su propia decisión de trabajar mitad del día en el impeachment y mitad del día en lo demás, pero eso tendría que ser por voto y por establecer una nueva norma dentro del Senado y hay que ver si eso pasa. Eso permitiría postergarlo.
Eso permitiría postergar, o sea, que no solo se tuviera que tratar ese tema, sino que permitir ampliar la agenda y por lo tanto que no se obstaculizaran esos primeros días de la gestión de Biden. Exacto, se podía trabajar tanto en el impeachment como en aprobar los ministros y empezar el gobierno de Joe Biden. Pero no se sabe si, porque los republicanos podían ver como una incentiva para obstacular el gobierno de Joe Biden sin demostrar que es obstáculo, porque podían decir, estamos trabajando en el impeachment como quieren los demócratas, y sería una manera de obstacular el presidente en sus primeros 100 días. Y los primeros 100 días en todos los sistemas presidenciales, sabemos, son muy importantes para destacar las prioridades del gobierno y para empezar a dar imagen de lo que el gobierno va a hacer. Entonces, es una situación complicada. Ahora, el otro es que no hay por qué tiene que durar semanas, ¿no? Como es un proceso civil y como no hay nadie que disputa los hechos de eso, ¿no? Se supone que el argumento del presidente Trump va a ser que estaba dentro de su derecho de libertad de expresión decir estas cosas y que no van en contra de la ley y no van en contra de la Constitución. Entonces, no hay por qué tiene que llamar a testigos y tener un largo proceso de interpelación. De hecho, para la última impeachment, el Senado tomó el voto para no llamar a testigos. Entonces, cualquier senador puede sugerir o hacer una moción de que se cierren los argumentos y que se va a la votación. Ahora no se sabe si habría apoyo para eso, ¿no? Y como necesitan 16 republicanos, porque el voto para condenar es un 2/3 del Senado, tienen que negociarse con los republicanos en cuanto al proceso del impeachment también. Eso parece difícil, ¿no? Que se termine juzgando a Trump. Parece difícil, debí decir cómo es el término correcto, ahí condenando a Trump parece difícil, por eso que señalás de las mayorías. De todas formas está esto otro que tú señalabas, ¿no? Si no se llega a ese 2/3 que se requiere en el Senado, los demócratas sí podrían, igual de todas formas, una vez que culmine eso, pedir algún tipo de sanción que tiene más que ver con las posibilidades reales, quizás, que es justamente prohibirle a futuro alcanzar cargos públicos, ocupar cualquier tipo de cargos públicos, entre ellos, bueno, la inquietud que pueden tener por la próxima presidencia de la República. Sí, y eso se puede hacer después del impeachment, pero incluso si no está condenado, el Amendment 14 da el poder al Congreso de votar para prohibir a uno que actuó en contra, que llamó a insurrección y rebelión, dice la Constitución, de no poder candidatarse para la presidencia. Por el delito que se le culpa, por eso, ya solo por eso, hay chances de que se le establezca esta sanción, entonces. Exacto. Ahora, sí, siempre hay la posibilidad de que el presidente Trump lo podía llevar después a las Cortes, y sabemos que la Corte Suprema está controlada por sus jueces, pero históricamente la Corte Suprema se ha mostrado de dar al Senado mucha flexibilidad y mucho poder en tomar sus propias normas y regulaciones en cuanto a los estándares de condenar para este delito. Jennifer Preble, profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Richmond. Gracias, Jennifer. Como siempre, un gusto conversar contigo. Nos mantenemos en contacto y atentos a todo lo que pase entonces en los próximos días. Y seguramente el 20 también, ¿verdad? Un abrazo. Perfecto. Y gracias.